Saludos amigos y amigas. Estamos en el encuentro virtual que realizamos todos los miércoles a las 7:30. Es una reunión con un grupo de personas interesadas. Hoy están representantes de Estados Unidos, de México, de Costa Rica y de República Dominicana. Estas reuniones virtuales son para personas interesadas en elevar su nivel cultural. Es libre, solamente tiene que enviarnos un WhatsApp al 809-876-8913 y puede participar. Hoy vamos a iniciar una etapa para tratar sobre los libros. Hoy vamos a hablar de un libro, es este libro, La Cultura Dominicana. Esta es la versión física y esta es la versión digital. ¿Qué diferencias hay entre un libro físico y un libro digital? Los libros físicos los conocemos. Desde que nacimos hemos tenido libros físicos, hemos estudiado, hemos leído libros físicos. Pero hay una nueva versión que son los libros digitales. ¿Y qué diferencia existe entre un libro digital y un libro físico? Primero, los libros físicos, el costo es muy elevado porque el papel ha subido mucho y para imprimir un libro cuesta mucho. Ustedes habrán visto que hay, la mayoría de las librerías han cerrado. ¿Por qué? Porque al elevarse el nivel de precio de los libros físicos y al disminuir los libros digitales, las personas, en su mayoría especialmente jóvenes, prefieren leer libros digitales. ¿Qué ventajas tiene un libro digital? La ventaja que tiene es que en los libros digitales, primero, se pueden enviar por correo electrónico, se pueden enviar por WhatsApp, se pueden poner videos, PDF, y por lo tanto hay una disminución del precio porque no hay que imprimir el libro ni gastar dinero en papel. Se hace el libro digital, usted lo recibe en su computadora, su tableta o lo que tenga para recibir y ahí lo puede leer. Quiere decir que los libros digitales van a ser, ya son en muchos, el presente y el futuro para la lectura. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el libro La Cultura Dominicana. Le he presentado las dos versiones que está este libro que se llama La Cultura Dominicana. Primero quiero dar una explicación. Este libro nace de unos cursos que hemos venido celebrando en la Academia Humanista, cursos presenciales. En esos cursos presenciales, varios de los participantes me pidieron y me dijeron, profesor, ¿por qué esto que usted me está explicando presencial no lo hace digital para que nosotros podamos revisar, repasar? Y tomé en consideración esas observaciones. Ustedes saben que hay muchos profesores, personas que dan conferencias, oradores, que son muy buenos, que explican y que convencen, pero no dejan nada escrito. Y de todas las cosas que explican nos queda lo mínimo. Pero cuando es digital, que está todo escrito, entonces las personas pueden repasar, pueden releer, pueden volver al tema. Vamos a entrar en materia. El libro La Cultura Dominicana, ¿cómo empieza?
Primero, explicando una definición de lo que es la cultura. Hay muchas definiciones de la cultura y me imagino que cada uno de nosotros tiene una definición. Pero yo le voy a dar una definición humanista, y humanista quiere decir cuando usted toma como base fundamental a la persona humana. Entonces vamos a hablar, ¿qué es la cultura de una persona? La cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas. Estoy haciendo señales para que entiendan un poco. ¿Qué quiere decir física? O sea, la cultura que desarrollan los artistas, los cantantes, los músicos, los deportistas, en la mayoría de ellos utilizan las manos. Los músicos tocan piano, tocan violín con las manos, tocan los instrumentos con la mano. Los deportistas usan fundamentalmente los pies. Ahí es que está la fuerza, la fortaleza y en los brazos. Quiere decir que los pies y los brazos es la parte física de la cultura. Hay que desarrollarla. Y el desarrollo de la velocidad que usted tiene de actuar con las partes físicas de su cuerpo lo hacen un buen deportista. Pero además del desarrollo físico está el desarrollo intelectual. ¿Qué es el desarrollo intelectual? El desarrollo intelectual se mide en 3 factores principales. Primero, cada uno de nosotros tiene un talento. El talento lo da la naturaleza. Nosotros los creyentes decimos lo da Dios. Ese talento puede ser para arte, puede ser para trabajo, puede ser para oficio, puede ser para profesión. Pero en este caso nos estamos refiriendo al talento para la cultura. Entonces, cada uno de nosotros tiene un talento. Hay músicos, hay cantantes, hay bailarines, hay historiadores, hay escritores, hay periodistas, hay todo lo que se desenvuelve en el mundo de la cultura. Ese talento que nos da la naturaleza, tenemos que cultivarlo. Entonces, para eso están las escuelas, para eso están las universidades, para eso están los estudios. Entonces hay que estudiar. Usted tiene un talento para esto, tiene que estudiar. Todos nosotros hablamos, pero hay gente que tiene el talento de hablar, que puede dar conferencia, puede ser charla, puede ser locutor, puede ser propagandista, puede hacer muchas cosas hablando con su voz. Entonces esos son oradores. Todos nosotros cantamos, pero hay gente que sabe de música, que tiene talento, que tiene una buena voz, que sabe de melodía, pueden ser cantantes. Aunque cantemos todo, no somos cantantes. Aunque hablemos todo, no somos oradores. Entonces así mismo hay para la cultura. Hay gente que tiene talento, ese talento hay que cultivarlo, estudiar, analizar, profundizar. Entonces el talento es la base fundamental para una persona tener desarrollo intelectual. Segundo está la memoria. La memoria es la base fundamental. Cualquier oficio o profesión que usted tenga, sea en la universidad, en los estudios, en los centros de formación, tiene que tener memoria, porque no puede leer cada vez que va a actuar. Entonces hay que aprenderse. Un artista, hay artistas que saben 2000 canciones de memoria. Hay locutores que pueden improvisar, hay maestros de ceremonia que improvisan. Los profesionales, un médico no puede cada vez que va un paciente buscar un libro para ver lo que dice. Tienes libro de consulta, pero la memoria es la base fundamental. Y en cultura, la base intelectual después del talento es la memoria. Y la tercera parte es la reflexión. Quiere decir, la reflexión es la experiencia que nosotros tenemos. Las personas mayores tienen mayor posibilidad de tener una reflexión más serena que un joven que tiene el ímpetu de la juventud. Entonces, la reflexión es una base fundamental para la cultura.
Entonces, cuando hablamos de desarrollo intelectual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al talento, que es de la naturaleza, y los estudios completados, a la memoria y a la reflexión. Ahora, cuando hemos hablado que la cultura es un desarrollo armónico de las facultades físicas, intelectuales y morales. ¿Cuáles son el desarrollo moral? Es lo que nosotros tenemos como tradiciones que están en nuestra mente, y las costumbres y la religión, la parte espiritual. La parte de las costumbres que nos van enseñando los padres a los hijos, y los hijos cuando están grandes se lo enseñan a sus hijos. Costumbres, tradiciones, la parte espiritual. Eso está, digamos, en el corazón. Ese es el desarrollo que nosotros hacemos en esa parte. Entonces, en la República Dominicana, en la historia de la República Dominicana, la cultura se ha desarrollado fundamentalmente en el campo. Hemos tenido históricamente una cultura campesina. Hasta 1962, para que ustedes tengan una idea, el 67% de la población vivía en el campo, en la agricultura, trabajando en la agricultura. La agricultura es la cultura del campo, de la tierra, agricultura. Entonces el campesino, el que trabaja con la tierra, tiene una cultura, la cultura de la naturaleza. Y en nuestra tradición cultural, entonces, la tradición dominicana comienza a partir de los taínos. Este libro de la cultura tiene en la portada Areíto, el baile de Areíto, el baile que tenían los taínos. Entonces la cultura nuestra se fue transmitiendo con el campesino. A principio del descubrimiento de los indígenas, los esclavos que trajeron los españoles, la población era limitada en comparación a la que tenemos ahora. Para aquel tiempo era mucho. Entonces, el 80 y el 90% eran analfabetos. Los españoles sabían español y eran muy adelantados. Los indígenas no escribieron nada. Los esclavos no escribieron nada. No leían. Pero los españoles sí tenían la intuición del desarrollo, de la formación, de la educación, de la cultura. Entonces, nosotros tenemos en la República Dominicana una cultura campesina. Esa cultura se desarrolló fundamentalmente en la época, digamos, de la independencia dominicana. Nosotros pasamos un tiempo que la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, la isla española, fue el centro del descubrimiento. Pero después que los españoles que nos descubrieron, los 3 primeros viajes de Colón, ¿dónde fueron? A la isla de Santo Domingo. Y partía de aquí a España. Después que los españoles descubrieron México, Centroamérica, Suramérica, vieron la grandeza de terreno que tenían esos países, el oro que tenían, nos abandonaron. Y nosotros vivimos años y años abandonados de los españoles. Inclusive España cedió a Francia la parte española y se quedó esta isla solamente con los esclavos y los nativos que vivían en la parte oeste, que ahora se llama Haití. Entonces, la independencia nos trajo a nosotros una nueva cultura, porque pasamos a ser dominicanos. Ya no éramos los españoles, ya no éramos los esclavos, ahora éramos dominicanos. Entonces, una nueva cultura para nosotros, la independencia. Y después la restauración también nos trajo a nosotros un aspecto de independencia. Nosotros somos el único país de América Latina que no se independizó de España, sino nos independizamos de Haití y después fuimos a ser anexados a España. Todo eso cambia una cultura porque hemos pasado, aquí han estado
indígenas, taínos, criollos, como podemos decir, esclavos, españoles, vinieron franceses, vinieron ingleses, de todo. Pero la independencia y la restauración nos establecieron como país. ¿Quiénes se destacaron en esa época culturalmente? Salomé Ureña de Enríquez, Gastón Fernando de Ligne y Eugenio María de Hostos. Son tres figuras fundamentales en la cultura dominicana, porque eran gente formada con una cultura muy superior a la mayoría de los dominicanos. Y en la parte popular, digamos, hay tres figuras fundamentales. Juan Antonio Alix, el hombre de las décimas campesinas. Ñico Lora, el hombre de los merengues dominicanos, de la música. Y Ramón Emilio Jiménez, el hombre que hizo los versos, las poesías y los himnos a la patria, a la escuela, a los estudios. Son tres figuras fundamentales para la cultura popular dominicana. El siglo pasado se especializó culturalmente en tres partes, se dividió. La primera parte antes de Trujillo, la ocupación norteamericana. La ocupación norteamericana nos trajo a nosotros un cambio de cultura de un país eminentemente campesino, agrícola, a tratar con personas que venían, digamos, del primer mundo, preparados, militares, disciplinados. Y eso trajo muchos cambios culturales en la República Dominicana. ¿Quién fue la figura principal de esa época? Pedro Enríquez Ureña, el más grande humanista dominicano, el hombre sobresaliente en la cultura, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina, especialmente en México, en España, en Argentina, en Chile y en otros países. La figura cultural dominicana se llama Pedro Enríquez Ureña. Vivió en tiempos de Trujillo, vivió poco tiempo en la República Dominicana por la dictadura. Pero también se destacaron grupos culturales como el bedridismo. Bedrín era un piloto francés que hacía piruetas y aparecieron un grupo de poetas dominicanos que querían hacer piruetas también con la poesía. Ahí se destacaron Virgil Díaz y Zacarías Espinal. Después apareció el postumismo, un grupo muy importante en la cual se destacaron Rafael Augusto Zorrilla, Domingo Moreno Jiménez, Andrés Avelino y otros escritores más. Después, durante la dictadura de Trujillo, no estamos hablando de política, sino de cultura, se destacó un grupo que se llamaba Los Nuevos, el cual su principal mentor fue Rubén Suro, un gran intelectual dominicano. Y después apareció la poesía sorprendida, donde estaban Mariano Lebrón Sabiñón, Domingo Moreno Jiménez y otros más. Y después surgió una figura muy importante que se llamó Juan Bosch. Juan Bosch se destacó comenzando en los tiempos de Trujillo, aunque vivió muchos años exiliado porque no estaba de acuerdo con la dictadura de Trujillo, y en cuentos ha sido lo mejor que hemos tenido en nuestro país. Después también influyeron mucho un grupo de españoles republicanos que vinieron exiliados de España, que habían perdido la guerra civil y se ubicaron en nuestro país. Muchos de ellos, en su mayoría, hombres y mujeres intelectuales, educados, formados, profesores, y ayudaron mucho a la cultura dominicana, escribiendo como escultores, como pintores. Entonces, ese grupo de españoles que se radicaron en la República Dominicana ayudó mucho a la elevación cultural de nuestro país. Y aunque no es necesariamente cultural, pero tres acontecimientos ayudaron mucho al cambio de la cultura de nuestro país desde el punto de vista político, que fue la Revolución Cubana, que influyó grandemente no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina. La invasión del 14 de junio de 1959,
que trajo un grupo de jóvenes que vinieron a luchar por la independencia de la República, de la dictadura de Trujillo, y el asesinato de las hermanas Mirabal. Fueron 3 acontecimientos que influyeron mucho en la cultura. Después de la muerte de Trujillo, entonces, un país que era eminentemente campesino se fue transformando y se hicieron nuevas escuelas, muchas escuelas, se hicieron carreteras, autopistas. El radio cambió la cultura porque no había muchos pueblos que tenían electricidad. Solamente el 37% tenía electricidad y estaban concentrados en las primeras ciudades. Pero el radiotransistor con unas pilas, usted podía estar en el campo y podía oír noticiario, podía oír música, podía oír lo que oía lo mismo que el que estaba en las grandes ciudades. Y eso vino un cambio, no solamente la muerte de Trujillo, fue el asesinato de él, sino vino en la cultura. Había antes, en tiempo de Trujillo, hasta el tiempo de Trujillo, una sola universidad. Después surgieron muchas universidades, liceos secundarios, escuelas nocturnas, nuevos planteles escolares y se formaron muchos maestros. Eso fue mucha influencia en todo esto. Y la cultura que teníamos campesina se fue transformando en una cultura popular. Quiere decir, el que estaba en el campo ya podía no solamente ya oír el radiotransistor, sino recibió la televisión también y estaba al mismo nivel que el que estaba en la ciudad. Después se crearon centros culturales, la Plaza de la Cultura en Santo Domingo. Se modernizó la zona colonial, el Centro de Cultura de Bonao, la Sala de la Cultura de Eduardo León Jiménez en Santiago. Las bibliotecas, se crearon nuevas bibliotecas y se cambió la cultura dominicana, se convirtió en una cultura popular. Los medios de comunicación tuvieron mucha influencia, la radio y la televisión influyeron mucho, el periodismo también, y también en este libro destacamos, además de lo que le estoy explicando, por ejemplo, ustedes pueden ver en el libro digital los programas de Macario y Felipa, de Paco Escribanos, un gran humorista dominicano, oír canciones de Eduardo Brito, de Casandra Damirón y de muchos artistas que hoy la juventud no conoce. Y en cinematografía, la República Dominicana cuenta especialmente María Montés, la más destacada artista dominicana que triunfó en Hollywood y en Europa, y actualmente Zoé Saldaña. En la cultura, el deporte juega un papel muy importante, indudablemente que nosotros hemos tenido figuras muy importantes en grandes ligas. Las reinas del Caribe en voleibol, aunque no ganaron ahora en las Olimpiadas Mundiales, pero sí ganamos en otros deportes, carrera, levantamiento de pesas y naturalmente en béisbol. La pintura dominicana ha sido muy importante y en este libro destacamos los mejores pintores, pero se destaca un pintor que es poco conocido en la República Dominicana, que se llama Teodor Chacerú. Teodor Chacerú nació en el Limón de Samaná, en nuestro país, y es uno de los pintores universales más importantes. Hijo de francés y dominicana, pero vivió más tiempo y se formó culturalmente en Francia. Teodor Chacerú en este libro se destaca un capítulo muy importante y de otros. La literatura nacionalmente. Después los cantantes dominicanos, comenzando con Eduardo Brito, Casandra Damirón, Maridalia Hernández, Sonia Silvestre, Juan Luis Guerra y Anthony Río. Después los merengues dominicanos, comenzando por el recientemente fallecido Johnny Ventura, Joséito Mateo y otros más, y las bachatas, porque en estos libros digitales usted puede escuchar y oír todo eso. Después los grandes historiadores dominicanos, Antonio del Monte y Tejada, Bernardo Pichardo, José Gabriel García, Emilio Rodríguez de Morís y Bernardo Vega,
Fran Moya Pons, Orlando Hinoa, Muquien Sanben y otros historiadores más. Los grandes folcloristas dominicanos en este libro tienen cabida y una biografía: Egna Garrido, Fradique Lizardo, René Carrasco, Dagoberto Tejada, Xiomarita Pérez y otros más. También destacamos en este libro de la cultura dominicana los dramaturgos Franklin Domínguez, Iván García Guerra, Jafes Cerrulle, Rafael Villalona, Ángela Che, María Castillo, Delta Soto, Juan Fernández, Carlota Carretero, Olga Bucareli, Giovanni Cruz, Salvador Pérez Martínez, Lidia Ariza, Germania Quintana y muchos otros más. Personas de las tablas, como llaman, del teatro, de dramaturgos. En los periodistas, como soy presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas, pues ella está más adelantado, porque hay de los principales periodistas y escritores, que sería mucho tiempo mencionarlo a cada uno, pero están los principales destacados. Después los premios que se dan: el premio Soberano, que es el mejor; el premio Cabonabo de Oro, que yo soy miembro del jurado y presidente de la asociación que lo organiza; los premios anuales de literatura y otros premios más que son importantes para la cultura. Después artistas dominicanos que se han radicado o han vivido más tiempo en el extranjero, como Julio Zavala, Charitín Goico, Villo Frometa, Juan Gibre, Angelita Carrasco, y un artículo especialmente dedicado a Pedro Enrique Sureña y Ernesto Sábato, su discípulo argentino, quien escribió muchas cosas sobre Pedro Enrique Sureña. Después destacamos en este libro sobre la cultura dominicana humoristas dominicanas como Paco Escribano, Freddy Veras Goico, Felipe Polanco, Cuquín Victoria, Luisito Martí, Julio César Matías, Chedi García, Fausto Mata y otros humoristas más. Y después hablamos de la música nacional. Juan Luis Guerra, el más destacado en la actualidad y durante casi toda la historia; Johnny Ventura, y músicos internacionales como Michael Camilo; directores de orquesta como Carlos Piantini, José Antonio Molina, y cantantes líricos y violinistas como Aiza Siet Castro. Todo esto está en este libro de la cultura dominicana. Tratamos también las influencias africanas en la cultura dominicana. Nosotros somos descendientes de españoles y de esclavos africanos y de taínos, naturalmente. Sabemos mucho de España, conocemos todo: los presidentes, los deportistas, el arte, los escritores, pero de África conocemos poco. Entonces tenemos mucha influencia. Por ejemplo, nosotros de España heredamos la lengua, el español, y heredamos la religión católica. Pero de África, toda la música nuestra, dominicana y del Caribe, es africana. La comida es africana. Nosotros tenemos mucha influencia de África y a veces no nos damos la importancia que tenemos. Después tratamos los emigrantes dominicanos, la cultura de muchos emigrantes. Primero, que son personas que han salido de aquí, se han formado y desarrollan su cultura en otros países, van como emigrantes, pero también los hijos de los emigrantes que nacieron en otros países más desarrollados, que tienen una cultura más elevada, pero que siempre se presentan como dominicanos. Después tenemos algunas cosas nuevas que han aparecido en la cultura dominicana en los últimos 20 años. Las bancas de lotería, iglesias protestantes, los colmadones, los celulares, el internet, las comidas rápidas, los malls. Todo eso son cosas nuevas, modernas, que no existían antes o eran muy escasos, pero que ya forman parte de la cultura dominicana. Vamos formándonos una cultura propia. Tenemos una penetración en nuestra cultura que viene de los Estados Unidos específicamente, en la cual nos mandan enlatados canciones, música, películas, telenovelas, series, y
esa cultura tenemos nosotros que estudiar muy bien, y en este libro lo tratamos sobre la penetración cultural de los Estados Unidos y de otros países más. Después tratamos sobre la cultura de los trabajadores dominicanos y destacamos muchos sindicalistas que mucha gente no conoce, que comenzaron en el sindicalismo pero después se convirtieron en grandes artistas. Para mencionar dos, menciono a Camboy Esteves, que comenzó siendo un trabajador del sindicato de Blot y Mosaico de Santiago y se convirtió en un gran cantante, y el pintor Cándido Vidó, que comenzó en el sindicato cinematográfico porque hacía letreros para los cines y después fue estudiando y se convirtió. Y los trabajadores hemos aportado mucho arte, mucha cultura que no hay. Después los problemas que persisten todavía. En el libro digital, para concluir, en el libro digital aparecen cosas que pueden ponerse en un libro digital. Por ejemplo, en ese libro digital usted puede leer, naturalmente en la computadora, los periódicos digitales en tiempo real. Puede oír emisoras de radio en tiempo real y puede ver programas de televisión en tiempo real. Y cuando decimos tiempo real, quiere decir que si usted compra este libro digital y hoy entra y ve periódicos digitales, programas de radio y de televisión, es lo que está pasando ahora. Pero si lo ve dentro de una semana, va a ver lo que están pasando en ese momento. Eso se llama tiempo real. No es tiempo diferido, sino real. Eso es el contenido de este libro digital y físico sobre la cultura dominicana. Estos encuentros virtuales que hacemos los miércoles, en la cual hoy hay una cantidad de más de 25 personas participando, se repite todos los miércoles a las 7:30. Usted se comunica con nosotros, le mandamos el link y lo puede ver, puede participar en Zoom. Muchos ya, el Zoom es un sistema conocido, es un programa en el cual se pueden comunicar varias personas entre sí en tiempo real, en el mismo momento, y pueden intervenir. Llamamos encuentros virtuales y lo hacemos todos los miércoles a las 7:30. Si quiere otras informaciones, se puede comunicar con nosotros vía telefónica 809-876-8913. Repito, 809-876-8913. Nosotros le enviamos el link para que entre en estos encuentros virtuales y así podrá participar. Ahora vamos a hacer un intercambio de ideas con las personas que están participando en este encuentro. Como le dije al principio, hay personas de Costa Rica, de México, de Estados Unidos y de República Dominicana, y vamos a hacer un intercambio de ideas sobre el libro La Cultura Dominicana, que he presentado en las dos versiones, en la versión digital y en la versión física. Vamos a proceder ahora al intercambio con los participantes. Agradezco la atención de todos.